Bienvenidos a nuestra página web www.radiolatina.com.pe. Clic en Radio en Vivo y disfruta de nuestra programación. Radio Latina, la poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, la poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía Fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bendiciones para todos ustedes, amigas y amigos. Y bueno, no soy curita, pero sí le deseo como un ciudadano, ¿no?, ejemplar, y probo sobre todo las mayores de las bendiciones para todos ustedes, que les vaya muy bien. Y bueno, bienvenidos a nuestra programación del día de hoy, sábado 09 de julio del año 2016, amigas y amigos. Estamos muy próximos estamos en el mes de las fiestas patrias y también muy próximos ya a nuestro día festivo, ¿no?, patrio de la independencia nacional. Y bueno, bienvenidos a nuestra edición del Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina la Poderosa, ¿no? Un programa, una ventana dedicada a todos ustedes para que les informen sobre diversos problemas jurídicos y legales y también sobre temas notariales, porque tenemos un segmento muy importante que es El Notario te saluda, y el día de hoy justamente tenemos a una invitada también muy especial, como todas las semanas, una notaria de Lima muy respetable que ha tenido a bien visitarnos para enfocar un tema de actualidad. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra directora general, a la también notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes, nuevamente hoy en este programa por la seguridad jurídica, en el subsegmento, como tú has dicho, Ángel, El Notario te saluda. Hoy día tengo de invitada a mi colega Rosa María Fonseca, notaria de Lima. Ella ya tiene muchos años en el ejercicio de la profesión, tiene una gran experiencia. Ella viene de provincia y tiene muchísimos años en Lima ya ejerciendo la profesión, mucha experiencia, mucho tiempo, experiencia en Lima y provincias, no ningún colega la tiene así nomás, o sea que es conocer prácticamente toda la idiosincrasia del tema notarial y registral, tanto en provincias como en Lima. Te doy la bienvenida, Rosa María, y ahora vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, y que se da todos los días, que son las rectificaciones de partida. O sea que los radioescuchas, si quieren hacer alguna pregunta sobre este tema, que muchos requieren, se rectifiquen las partidas de nacimiento, sobre todo porque antiguamente, como todos sabemos, quienes estaban asentando las partidas eran personas que no estaban muy bien preparadas y asentaban los nombres sin poner el segundo nombre o sin poner el segundo apellido, y esto ha generado pues que en el transcurso del tiempo las personas tengan muchos problemas para después, sobre todo, poder heredarle a sus padres o heredarles a sus cónyuges, en fin. Te doy la bienvenida, Rosa María. Muchas gracias por la invitación, a ti, Clarita, y a la gerencia de Radio Latina. Muy feliz de estar acá, y bueno, como lo acabas de decir, efectivamente es la competencia notarial en asuntos no contenciosos, una ley que, por cierto, en su promulgación acaba de cumplir
20 años, ha dado realmente el éxito y los fines de su promulgación, de su creación, porque como tú sabes, estimada Clarita, el derecho siempre busca regular la convivencia pacífica de las personas dentro de la sociedad, y en consecuencia esta tarea de los asuntos no contenciosos ha tenido un notable éxito según el último congreso que se realizó en mayo al respecto, y que se concluyó del éxito que está llevando a cabo en sede notarial todos estos asuntos no contenciosos. Entre esos asuntos no contenciosos, como bien lo has dicho, se encuentran, entre otros, la rectificación de partidas. Y tenemos la rectificación de las partidas de nacimiento, que es el acto en el cual se inicia o se registra la personalidad de una persona. Tenemos la partida de matrimonio, que es un acto trascendental en una persona, y tenemos finalmente la partida de defunción, que es la partida con la cual se pone fin a la existencia de la personalidad. Con respecto de las partidas, evidentemente sí hay algunos errores o hay algunas omisiones en los nombres y en los apellidos que no se escribieron correctamente o que se omitieron al momento de inscribirse, y en consecuencia no podían quedar las personas, los ciudadanos, con estos errores. Por eso que a partir del Código Civil de 1984 y su expedición en noviembre fue que pasaron estas partidas que estaban en sede eclesiástica a tener a estar contenidas en el Código Civil. Por lo tanto, y es un tema que lo dejo en paréntesis, que cómo es que las partidas de bautismo tuvieron una vigencia y tuvieron efectos civiles hasta el año 1936. Pero yo creo que a nuestros amables oyentes, a este público oyente de esta radio, le interesaría saber pues casos prácticos en los cuales concurre o es necesaria la rectificación de partidas. Exactamente, ¿no? a eso iba. Efectivamente, el que nos esté escuchando lo que quiere saber es por qué tiene que rectificar su partida, por qué es su obligación de rectificar la partida, porque dice, por ejemplo, yo tengo mi DNI ya de una determinada manera y mi partida está de otra, ¿yo por qué tendría que rectificarla? O sea... Claro, es que es evidente, Clarita, como ya lo ha sostenido, generalmente yo me he dado cuenta por la experiencia y seguramente tú también, que en el transcurso del ejercicio de la función notarial vamos viendo cómo las personas desconocen una situación que emana de la partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un caso que hasta a lo mejor yo me he llevado algún encontrón con una persona porque le digo, pero usted está casada, por ejemplo, con Luis Felipe Casas Manrique, ¿no? Luis Felipe Casas Manrique, pero sin embargo en la partida de matrimonio no aparece consignado el nombre correctamente, solamente aparece Luis F. Casas. En consecuencia, usted para la ley no está casada con Luis Felipe Casas Manrique, está casada con una persona diferente, con Luis F. Casas M, o Luis Casas Manrique, o Luis F. Casas. Entonces, pero no, doctora, ¿cómo va a ser posible si yo estoy casada con él, estoy casada todo tiempo, mi marido ha fallecido? No, simple y llanamente es que para la ley hay que enmendar esta situación. Claro, tienen que calzar las partidas, efectivamente, ¿no? Igual sucede con los hijos, ¿no? Porque siguiendo este mismo caso de Luis Felipe Casas Manrique, podría ser que Luis Felipe Casas Manrique tuvo 3 hijos y a lo mejor en las partidas de nacimiento de estos cada uno 3 hijos aparece que es hijo de Luis Casas o Luis Felipe Casas o Luis Casas Manrique, o Luis F. Casas también, ¿no? O Luis F. Casas M. Entonces, evidentemente, resulta que los 3 no serían hermanos porque para la ley no tienen un tronco en común, que sería Luis Felipe Casas Manrique, como así está registrado en la partida de nacimiento de Luis Felipe Casas Manrique. Entonces, ante este tema, no pierdan la calma, porque afortunadamente se pueden rectificar los errores, ¿no? Y omisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recabar la partida de nacimiento de Luis Felipe Casas Manrique. Y esa partida de nacimiento
nos va a dar el nombre y apellidos correctos de Luis Felipe. En consecuencia, ¿se pueden rectificar? Por supuesto que se pueden, las partidas de cada uno de los 3 hijos, las partidas de matrimonio también. Claro, y hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que con una partida de matrimonio pueden rectificar una partida de nacimiento. No. Y efectivamente no es así. A ver, explícale, claro, colega. No podría ser, porque antes de casarse tiene que haber nacido. ¿No es cierto? Exactamente. Una persona para casarse tiene que haber nacido y tiene que haber registrado su partida, su padre o su madre, tienen que haberlo sentado con los nombres y apellidos que es, y que deben constar también su partida de matrimonio. En consecuencia, ahí la ley para nosotros, los notarios, nos pide necesariamente la partida de nacimiento, que es el primer acto que tuvo esta persona. Claro, ¿no? y porque además es preciso que quienes nos escuchan sepan que la partida de matrimonio acredita el matrimonio. Así es. La partida de nacimiento acredita el nacimiento y el nombre en consecuencia de la persona y es esa partida la que manda para rectificar el resto de partidas. Y la partida de defunción lo que demuestra es la defunción de una determinada persona. Entonces, claro. Y si me permite, Clarita, abundar, si me permite, la partida de nacimiento tiene 3 actos trascendentales: la legitimación, la maternidad y la paternidad, porque ahí está acotado el nombre de quien lo ha declarado, el nombre de quien ha declarado esa persona. Y como nosotros sabemos, en el supuesto de que las personas son casadas, los padres son casados, cualquiera de ellos puede inscribir, puede declarar el nacimiento de su hijo o hija. Pero cuando no es así, invoco también esto a los oyentes, por favor, cuando no están casados entre sí, hagan la declaración ambos ante las oficinas competentes, porque muchas veces sucede, y esto pasa en el transcurrir de la función, de que hay 2 personas que no son casadas y que han tenido un hijo, y la mamá deja que solamente lo declare el padre, y lamentablemente puede acontecer que el padre fallece, la mamá fallece, y resulta que la mamá no había declarado al hijo, y para la ley tiene que estar declarado y reconocido por ambos. ¿Y qué sucede? Que este chico, si no vive la abuela, que es la primera que llama a la ley para que la abuela lo declare como su nieta y lo reconozca y la reconozca como tal, si la abuela no está, también ya falleció, tendrá que irse a un proceso de filiación ante el Poder Judicial para obtener el reconocimiento de la madre, la filiación con su madre y la correspondiente transmisión sucesoria. En consecuencia, invoco a los oyentes de Radio Latina que son solteros a que por favor, cuando tengan sus hijos y no están casados, repito, acudan a inscribirlo ambos y lo firmen ambos. Sí, yo quiero acotar esto también porque eso es muy común entre nosotras las mujeres, porque antiguamente lo que se hacía era eso, lo que se buscaba era el reconocimiento del papá siempre, porque la lógica era que cuando son solteros el padre se niega a reconocer de repente a que el hijo sea de él, y porque se daba por sentado que la madre sí era la madre. Pero a partir de 1984, el Código Civil precisa, ordena, señala que cuando son solteros ambos tienen que reconocer al hijo, porque de ahí resulta también que aquel que lo reconoce es el que va a tener la patria potestad del hijo. De tal manera que si el niño mañana más tarde tiene que viajar, tiene que inscribirse en algún colegio, se tiene que hacer cualquier acto en que se necesite que decidan los padres, quien va a decidir es el padre que tiene la patria potestad, el padre que lo firmó. Entonces la madre no puede dejar de reconocer a su hijo, y ese es un error muy común, ¿no? Y hay que precisar también que a veces puede acontecer también, y esto va dirigido a los abogados, que dicen no, pero no estaba reconocido por la madre, pero hubo transmisión. Efectivamente, porque antes de la vigencia del Código Civil de 1984, el código anterior sí contemplaba
la legitimación por su siguiente matrimonio. En consecuencia, si teníamos pues una partida del año 1963 y luego una partida de matrimonio que acreditaba el matrimonio con fecha posterior, por ejemplo, en el año 1968, ese hijo quedaba legitimado por su siguiente matrimonio y consecuentemente con la partida de matrimonio él podría pedir la transmisión sucesoria, podía acreditar la vocación sucesoria, pero eso sí se quedó sin efecto en el Código Civil de 1984, eso ya no va más, o sea que ahora sí o sí tienen que reconocer ambos padres, siempre, me repito, en el caso que ambos sean solteros, no casados entre sí. Doctora, y en caso de los homónimos, por ejemplo, que nazcan 2-3 Luis Felipe Casas Manrique, bueno, con el paso del tiempo ya adquiere su DNI, ¿no? Me imagino que lo va a distinguir es el DNI. Así es. ¿No? Eso es lo que los distingue. Claro, inclusive en el DNI hay una parte pertinente en la cual se indica cuántos homónimos hay en todo el país respecto a ese nombre, ¿no? Así que muy pocos conocen, ¿eh? Así. Si observan bien el DNI, a mí también me enseñaron, ¿no? Sí. Yo creo que tengo 8, Víctor Ángel Ruiz Maldonado. Imagínese. Tenía, ahora en la última ya es el único soy. Creo que todos han ido al cielo. No, yo creo que se quedó el mejor a lo mejor. Claro, pero no debería eso causar una numerito una parte pertinente. Y mira, Ángel, no debería causar mayor problema con la policía que tiene acceso a RENIEC, ni con migraciones que tiene acceso a RENIEC, porque en RENIEC si tú te puedes percatar, si bien es cierto, el nombre puede ser idéntico, tanto en el primer nombre como en el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido, tienes un DNI diferente, tienes unos padres que son distintos, que constan en RENIEC, tienes una dirección diferente, tienes una altura diferente, porque también la altura cuenta, tienes varios elementos que te permiten saber que no se trata de la misma persona, y sin embargo detienen a una persona en inmigraciones y le está causando un terrible problema, inclusive hasta el terrorismo también hubo mucho problema con las homonimias, claro, ¿no? Claro. Sí. En el terrorismo hubo gente que inclusive la apresaron injustamente, ¿no? Yo creo que hasta la época del terrorismo no tenía consignado la cédula de identidad, en este caso el DNI y la cantidad de homónimos que había, la homonimia, el tema es posible, pero ¿qué les parece si retomamos en el tema de la rectificación en sí? Claro. ¿En qué casos somos competentes nosotros los notarios para efectos de poder rectificar las partidas de todos los oyentes de Radio Latina La Poderosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo interviene el notario? Bueno, nosotros los notarios no podemos intervenir en el caso de cambio de nombres y apellidos, por ejemplo. No podemos cambiar el nombre y apellido de la persona, no podemos cambiar el sexo, ni podemos cambiar, por ejemplo, el estado civil. Pero sí podemos rectificar, eso sí, por ejemplo, si está con C en vez de Z. Exactamente. Claro, ¿no? Que no es lo mismo que cambiar el nombre o el apellido. Así es, ¿no? O sea, rectificamos siempre y cuando haya un error o una omisión, ¿no? En el caso de un M, por ejemplo, que sea Manrique o Maldonado, en el caso completar el nombre o de repente si hubo un error o hubo una omisión, ¿no? Definitivamente. Y podemos también a lo mejor rectificar las fechas, siempre y cuando en todos los casos los errores sean evidentes. ¿Cuándo son evidentes? Cuando los pueden probar, ¿no? Evidentemente con las partidas respectivas. Entonces, por ejemplo, a una persona falleció y le habían puesto de repente mal la fecha por ejemplo, de la partida de nacimiento, o en la partida de nacimiento pusieron mal la fecha de algún dato que tenga que ver, ¿no? con nacimiento, con defunción o con matrimonio, y con la respectiva partida también se puede acreditar y el notario lo puede subsanar, lo puede rectificar, ¿no? Lo que no se puede de ninguna manera, que es algo que la gente también pregunta, es, por ejemplo, efectivamente, dice, en mi partida de matrimonio tengo como nombre Luis Felipe Mendoza Maldonado. En mi partida de matrimonio tengo Luis Felipe Mendoza Maldonado. En la partida de función de mi padre, pues se trata del padre de una persona que ha fallecido, también dice Luis Felipe Mendoza Maldonado. Pero resulta que en la partida de nacimiento del hijo ya no dice Luis Felipe Mendoza Maldonado, como dice en la partida de función,
y tampoco dice Luis Felipe Mendoza Maldonado, como dice en la partida de matrimonio, sino dice Luis F. Mendoza Maldonado. Claro. Entonces pretenden corregir esa partida de nacimiento con la partida de matrimonio y con la partida de función. Eso es imposible. O sea, se necesita de todas maneras la partida de nacimiento del padre, pero mi padre no tiene partida de nacimiento. Bueno, si no tiene partida de nacimiento, tiene que tener una partida de bautizo. Así es. Entonces, con la partida de bautizo también se podría corregir y habría que ver en la partida de nacimiento cómo está, para acreditar cuál es el verdadero nombre, si es Luis Felipe Mendoza Maldonado o si es Luis F. Mendoza Maldonado como figura en su partida. Entonces, si es Luis F. Mendoza Maldonado, entonces tú tendrías que rectificar ya no la partida de nacimiento de ese hijo, sino la partida de matrimonio y la partida de función. Claro. Si es al revés, entonces tú ya no rectificas la de función y la de matrimonio, sino solamente la de nacimiento. O sea, va a depender, de la partida de nacimiento, porque la partida de nacimiento es la que rige para el nombre y para saber cómo el notario va a poder definir cuál de las partidas es la que se tiene que corregir. Claro. ¿No? Y acá hay un hecho también curioso que sería bueno hacerlo saber o comentarlo, compartirlo, ¿no? Con los oyentes, que es, por ejemplo, y yo de verdad, y yo a través de escritos he tratado de defender esta posición y he tenido éxitos en el sentido de que, no sé si te pasó, Clarita, en el sentido de que, por ejemplo, hay una partida de nacimiento y el menor es hijo de Luz María González de la Rosa, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el nombre de su mamá es Luz María González de la Rosa, pero cuando hacen la rectificación te dicen no es de la Rosa. ¿Por qué? Porque estuvo cocinado como Luis María González. Disculpe, doctora, tenemos por favor. Una primera pregunta, amigas y amigos. No? Pueden llamarnos al 441-4512 o al 422-8810. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Fonseca? Sí, mire, mi problema es el siguiente. Yo saqué mi partida de nacimiento para un trámite. Sacó su partida de nacimiento, ¿no? Ya. Que había una falla en mis nombres. Yo tengo todos mis documentos con el nombre de Carmen Rosa. Y en la partida dice Carmen Rosa Elizabeth. En la partida de nacimiento dice Carmen Rosa Elizabeth. Entonces, mi consulta es, ¿qué trámites tengo que seguir para una rectificación de partida? ¿Cómo no, señora? ¿Cómo no, señora? Carmen Rosa Elizabeth, ¿su partida de qué fecha es, si usted me permite, por favor? En el caso que la señora nos ha planteado, tenemos un supuesto que si es una partida... Sí, disculpe, doctora, a lo mejor es la misma llamada, pero le voy a responder. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pensaba que era la misma persona que la había vuelto a llamar. Sí, si la señora Carmen Rosa Elizabeth nos está escuchando, ahí hay que adicionar un nombre que en la práctica implicaría un cambio de nombre, porque ella es Carmen Rosa. Rosa nada más. Carmen Rosa, y así están todos los documentos que ella ha obtenido, según tengo entendido de su pregunta, los documentos de identidad, los mejores títulos profesionales, inclusive las partidas de nacimiento de sus hijos. Eso implicaría un cambio de nombre en la cual lamentablemente la misma ley 26.662 de competencia notarial en asuntos no contenciosos nos prohíbe. No podemos cambiar el nombre. Ahora bien, lo que yo sí le podría decir a la señora es que si su partida fuera del año 1936, antes de lo que es la expedición del Código Civil de 1984, o sea, hasta... hay una fecha de 1936, septiembre de 1936, tiene efectos civiles, en consecuencia puede recurrir a lo que es la sede del notario eclesiástico. El notario eclesiástico puede proceder a rectificarle la partida de bautismo y a lo mejor con ello ella pueda regularizar la rectificación y adicionar el nombre de Elizabeth a Carmen Julia, y siempre y cuando lo tenga que hacer en sede judicial, esto es ante el juez de paz letrado. Disculpe, doctora, otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Aló, doctora? Sí, bueno. Sí, doctora, buenas tardes. Yo tengo un problema, ¿no? Cuando yo tenía mi partida toda con Rosa,
Rosa Castillo Villaverde. Rosa Castillo de Villaverde. Pero vino la rectificación de mi nombre completo con mi partida de bautismo, todo, que dice Il Rosa Ricardina. Entonces, judicialmente ya me aplicaron todo, Ricardina, lo que debe ser. Está bien todo ya. Judicialmente lo hemos hecho. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en todos los papeles todo, pero en mi pasaporte está solamente, no está el nombre de Ricardina. Yo me pregunto, en el pasaporte para el extranjero, ¿tengo que arreglarlo también o así nomás está la embajada? No, tendría que arreglarlo. Pero es creo una gran oportunidad el momento ahora que se están haciendo los cambios de pasaporte a los pasaportes biométricos. Entonces ahí usted con su partida debidamente rectificada, usted sabe los efectos de la rectificación de partida judicial rigen para todos los documentos. En consecuencia, usted tiene expedito su trámite ante la oficina de migraciones para que les pidan su pasaporte con sus nombres correspondientes, ya rectificados. Disculpe, porque mi pasaporte, yo fui justamente el día domingo, pero tiene vigencia hasta el año 17, no se vence mi pasaporte, que está con el nombre, no está Ricardina y no se aplica el segundo nombre. No, yo pienso que usted sí solicita el cambio de su pasaporte por el biométrico, porque es independientemente que venció o no, usted puede solicitarlo que sea hecho en base ya a la rectificación de su partida de nacimiento. Le pongo Ricardina el segundo nombre y eso para la embajada va a ser igualito ya. Bueno, el tema de las embajadas yo supongo que lo tiene que aceptar porque las embajadas se acatan las normas que que rigen en el territorio peruano. O sea, si a usted le han expedido un documento oficial de una autoridad oficial, eso es lo que va a valer ante la embajada. Claro, lo primero que tiene que hacer usted es rectificar su DNI. En el DNI, con la rectificación que le han hecho judicialmente. Ya está ya. Ah, ya está. Si ya está, lo que tiene que hacer es mostrar, entonces, lo que le está diciendo mi colega, la doctora Rosa María Fonseca, que se ha hecho ya un trámite judicial de rectificación de nombre, adicionando el Ricardina, sí, que ya tiene usted en su DNI el Ricardina. Todo correcto, ya. Y que en su pasaporte no figura igual, pero es usted la misma persona y en consecuencia muestra la partida de nacimiento rectificada, muestra su DNI rectificado y ellos están obligados a rectificar su nombre en el pasaporte y su nombre en las visas que le pudieran haber dado. Porque mi visa, bueno, la tengo yo y eso tengo que ir al embajado, ellos no me la hacen, ¿cómo es? No, en todo caso, acérquese a hacer la consulta a la embajada respectiva, pero tengo entendido que usted va a mantener el pasaporte donde tiene la visa, así de que usted les piden el electrónico y se queda con el pasaporte soporte del otro, el anterior pasaporte donde constan todos los visados que pueda tener y que estén vigentes a la fecha de expedición del segundo pasaporte, ¿no? Y lo otro es que en ese pasaporte, en esa visa, su documento de identidad es el mismo. Así es. ¿No? Entonces van a rápidamente a poder hacer una relación inmediata de que se trata de la misma persona. No, y si estaríamos hablando de la embajada americana, ni hablar, porque son las huellas dactilares de los 10 dedos, que es una huella totalmente imborrable, ¿no? O sea que yo no puedo presentarme con él, porque mi pasaporte, ¿qué es lo que pasa? Que se me ha vencido los 10 años, ¿no? Entonces yo tengo que ir a renovarlo. Así es, señora. Si va a renovar visado, tiene que primero renovar y obtener el electrónico, y ahí, en ese nuevo pasaporte, como dice la doctora Clara, están obligados a acatar el mandato ya judicial de su rectificación. Entonces, conclusión, disculpe, saco uno nuevo. Así es lo mejor. El último, y con eso ya funciona normalmente, ya, porque ya está todo. Así es. Con ADN, porque está todo arreglado judicialmente, todo, doctora. Muchas gracias. No, a usted por llamar, muchas gracias. Sí, y para información de nuestro querido Radio Escuchas, ¿no? Todas las entrevistas, incluyendo la de en este momento está la doctora Rosa María Fonseca y la doctora Clara Carnero, todas absolutamente, tenemos 22 ya entrevistas grabadas, por si acaso, sobre diversos temas notariales, ¿ya? Y todas están colgadas, pueden anotar en la web siguiente, porque ustedes pueden ingresar fácilmente, pulsan en audio, y ya están escuchando cualquiera de las entrevistas sobre diversos temas notariales, ¿no? Aparte de rectificaciones de partidas, hay una serie de otros problemas, temas notariales, ¿no? Le voy a indicar la web, que es la www.notariaclaracarnero.com, www.notariaclaracarnero.com. Ustedes ingresan ahí y a partir del lunes, en las horas de la tarde, ya está también colgada la entrevista que en este momento se le está haciendo a la doctora, la notaria de Lima, la doctora Rosa María Fonseca. Así que no tienen ningún problema porque van a volver a escuchar la entrevista y la explicación. ¿Ya? ¿Correcto?
Y si me permite, Sí, señor, doctora. no quisiera terminar de dejar en el aire a la señora Carmen Julia Rosa, que tan amablemente llamó. Le estaba comentando que si su partida de nacimiento, esa del año 1900, su partida fuera si tuviera una partida del año 36, podría 36. recurrir al notario eclesiástico para que le cambien el nombre o se lo adicionen, ¿no? Ricardina, Rosa Ricardina. Estaba refiriéndome a la llamada de Carmen Julia Rosa, la no, primera Carmen llamada. Rosa Elizabeth. Carmen Rosa Elizabeth, sí, Elizabeth, Carmen. ya. Bueno, y hay que precisar como nota curiosa que pues el derecho canónico tiene sus propias pautas y ahí evidentemente el primer nombre no lo pueden rectificar siempre y cuando esté referido a un santo, ¿no? Y en eso ella tiene Carmen, no tendría problema en Carmen ni en Julia. En Carmen sobre todo, que es la Virgen del Carmen, tendría el problema en que le adicionen el Elizabeth, ¿no? Pero creo que allí sí podría ser. En cuanto, si no es del 36, ni hablar. No podemos hacer nada en sede notarial. Bien, muchísimas gracias, doctora Rosa Sí. María Fonseca. Bueno, y también es importante, colega Rosa María Fonseca, que nuestros radioescuchas puedan enterarse de cuál es el trámite que hace el notario una vez que recibe la minuta de rectificación de partida. ¿Qué realiza el notario? Claro, tenemos que hacer la calificación del documento que conste los datos precisos de quien solicita, ¿no? Porque la ley da las pautas claras, quienes la pueden solicitar en el caso de una partida de nacimiento, su representante legal o el mismo titular. En el caso de una partida de matrimonio, la rectificación procede en el caso de que cualquiera de los cónyuges la puede solicitar y si ha fallecido uno, el sobreviviente o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad. Y en el caso de defunción, pues cualquiera de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Una vez que hemos recibido esta solicitud y hemos visto, porque todos los asuntos no contenciosos se inician a solicitud de parte interesada, ¿no? El notario actúa bajo el principio de la buena fe. No hay nada de que el notario busque, no. Nosotros nos presentan la solicitud ante el oficio notarial, nos dicen de manera clara y precisa qué es lo que desean, cuál es el objeto a rectificar y nos adjuntan la partida que tiene el dato erróneo u omiso, la partida que prueba cómo es que debería de ser. Y luego de admitida esta partida, nosotros ordenamos la publicación en el diario oficial El Peruano, como ustedes saben es el oficial, y en un diario de amplia y mayor circulación por un término de 10 días. Luego de este término de 10 días, sin que no ha mediado oposición de ninguna parte, se procede a extender el instrumento notarial en el cual consta el mandato de rectificación, ¿no? ¿Y es Acá- posible, doctora, también rectificar partidas a través del RENIEC? Porque el RENIEC estuvo haciendo Claro. una campaña bastante amplia que en 10 minutos dice que rectificaba, no sé si será cierto. Bueno, pero los nombres. la RENIEC no puede rectificar más que por hechos que tengan que ver con ellos mismos. Por ejemplo, una omisión en un sello o en el nombre del registrador de RENIEC. Que ellos está mismos quebrado. hayan cometido el error al Exacto, asentarlo. y ellos mismos Es hayan importante, cometido, ¿eh? ¿sí? Y Claro. también, por ejemplo, en una sumía, por ejemplo, que se equivocaron en la sumía en el nombre y apellido, ellos lo tendrían que rectificar. Pero ellos no pueden rectificar hacia como hace la competencia notarial, ¿no? O sea, dentro de la función no pueden ellos cambiar nombres, no pueden, ¿no? En absoluto. Claro. O sea, se omitió un sello, el registrador de RENIEC se omitió poner su sello, puso su nombre errado, tiene que Rectifica rectificar. sus errores, Así sus es. propios errores. Aprovecho para hacerte una pregunta, colega, que estaba justamente antes de venir al programa. Me preguntaba cuántas veces una persona se había opuesto a una rectificación de partida, ¿no? Mira, hemos estado ¿No? pensando lo mismo. ¿Cuántas personas se habían opuesto alguna vez a una rectificación de partida? Y en los 17 años que yo tengo de notaria, no he visto una sola oposición que me haya enviado al Colegio de Notarios sobre rectificaciones de partida, oposición a rectificaciones de partida, más sí a lo que son sucesiones intestadas, a lo que son separación a lo que son patrimonio familiar, etcétera, pero nunca a una rectificación de partida. De tal manera que veo hasta que sería ocioso hacer las publicaciones en el periódico, ¿no? Que se podría ahorrar ese dinero que las personas invierten en las publicaciones,
porque realmente las oposiciones en rectificaciones no se dan en prescripciones adquisitivas, es lo que más se da, y en sucesiones intestadas, y que probablemente estaría bien que se pudiese plantear una modificación a la norma en este sentido, y que por último, si mañana más tarde aparece una persona que no está de acuerdo con que determinada persona se haya rectificado el nombre, lo pueda seguir de manera judicial y no perjudicar a miles de ciudadanos con un gasto que podría ser innecesario. ¿Tú qué piensas, colega? Bueno, yo estaba haciendo la misma pregunta, porque creo que si tendríamos que levantar una estadística a nivel de todos los notarios, no, creo que sería lo mínimo, a lo mejor ni existe. Mira, ahora en el Congreso próximo sería interesante hacerles una encuesta ahí, a ver rápido. En los 18 años en el ejercicio de la función notarial nunca tuve una oposición tampoco por rectificación de partida. Sí, ¿no? Sin embargo, igual, por sucesión intestada, sí hay una oposición al trámite. Y ya que tocaste el tema de qué podemos aportar los notarios para las modificaciones, yo siempre sostuve y pienso y estoy convencida de que la oposición tal como la describe la ley está mal, porque la gente presenta un escrito y dice me opongo, pero no dice cuándo, por qué, ni con qué documento, ni nada, y creo que no debería de ser así, por un sentido de imparcialidad. O sea, va una persona determinada y dice, me opongo, nada más, y no dice nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué te vas a oponer? ¿No? Exactamente, y ¿Por por qué eso te vas a oponer? es lo que dio lugar a esta persona que estuvimos conversando, Ángel, en anterior oportunidad, sobre sucesiones intestadas, esta persona, y sobre prescripciones adquisitivas, un abogado inescrupuloso que se oponía a las oposiciones, hasta que uno de nuestros colegas le hizo un paralé, ¿no? Y lo denunció ante el Colegio de Abogados por mala práctica de la función de abogado, y lo han sancionado, pues, ¿no? Porque evidentemente hay un abuso. Sin embargo, ya que tocas este tema, que no estaría dentro del tema, pero sí del ámbito no contencioso, si me permite el señor Maldonado, es invoco también a la ciudadanía, a nuestros escuchas, que en el caso de las sucesiones intestadas, contemplen que hay dos situaciones que se pueden presentar: la oposición y la inclusión. Muchos herederos, muchos hermanos, siendo hermanos, teniendo vocación sucesoria, se oponen cuando deberían de pedir la inclusión dentro del proceso que está siguiendo el notario. Entonces, si hay un proceso de sucesión que lo ha iniciado Marta Pérez Manrique con respecto de su padre, y los hermanos consideran que no están todos, no se deberían de oponer, deberían de solicitar la inclusión, que es más rápido, porque una vez que el notario recibe la petición de inclusión con la partida respectiva, notifica al solicitante, y el solicitante va a decir, inclúyalo, porque es mi hermano, porque ya no hay otra, ¿no? Y entonces el notario sigue el procedimiento ya dentro de uno de lo que está haciendo y concluye todos declarados herederos, mientras si se oponen por oponerse, se van a ir pues a un proceso judicial que puede ser larguísimo, ¿no? Larguísimo, efectivamente. El 441-4512 y el 422-8810, los hilos telefónicos, amigas y amigos, para que ustedes llamen aquí a ambas notarias de Lima que están aquí en nuestros estudios, la doctora invitada el día de hoy, especialmente María Fonseca Lee, y la doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Llamada interna con el operador. Disculpe, la llamada con el ingeniero lo están llamando, ¿no? Para que rectifique su partida. Para que rectifique su partida. Bien. Tenemos sí, doctora. Teníamos el caso también en el tema de las rectificaciones. A veces es muy frecuente, ¿no? La pregunta, doctora, volviendo otra vez al tema de las partidas de bautismo, ¿podemos rectificar basándonos en una partida de bautismo del año 36? Por supuesto. La respuesta es positiva. Imagínense, las personas nacidas en el año 36 a la fecha tienen
casi, estamos hablando de 80 años, ¿no? Entonces, esas partidas tienen efectos jurídicos. ¿La pueden presentar para acreditar los errores evidentes? Sí, se pueden presentar. Se pueden presentar las partidas de provincia, también se pueden presentar debidamente verificadas por RENIEC. Uno solicita la verificación a RENIEC le pone un sentido y evidentemente son admisibles también esas partidas. 2 veces se puede rectificar una misma partida. Yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? En realidad la norma no menciona cuántas veces puedes rectificar tu partida. De todas maneras, a un notario le tiene que causar un poco de interrogante A lo mejor. si ve Así. muchas rectificaciones de partida, porque, oye, lo que yo estoy haciendo es, de alguna manera, tratando de evadir a la justicia, de repente haciendo modificaciones tras modificaciones. Pero fíjese, señor, fíjese, Clarita, pongámonos en el escenario de una partida de nacimiento de José María Arcadio Buendía, o de José Aurelio Arcadio Buendía, para citar a un personaje, lo sé es. Entonces José Arcadio tiene a su papá, que es José Arcadio Buendía Pérez, y tiene a su mamá, que es María Emilia Salazar, se me ocurre Manrique, ¿no? Entonces sucede que él puede pedir la rectificación solamente del nombre de su papá. Muchas veces los abogados me presentan la solicitud con la rectificación, pidiendo la rectificación solo en nombre de papá. Y yo veo, por la prueba que me han presentado, yo veo que a lo mejor el nombre de la mamá también está mal. Está errado. Entonces yo invoco y pido y les digo, pero ¿por qué no rectifican de una vez los 2 nombres? Porque es necesario. Entonces de repente dicen, no, solamente uno. Y pues sí podrían volver en el caso para rectificar el nombre de su mamá. Podría ser. Una llamadita nueva a nuestras notarias de Lima que están aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctora, tenga la bondad, ¿usted podría darme su dirección de ese estudio para ir con mis papeles, para que usted me dé una orientación? Te estoy preguntando, ¿sí? Sí, por supuesto, su oficio notarial, doctora, de la ubicación. Bueno, con todo gusto, nosotros, todos los notarios de Lima, estamos agendados en el directorio del Colegio de Notarios, www.notarios.org.pe. Y en el caso concreto, puede usted con todo gusto ser atendida en el Jirón Washington 1538 del distrito de Lima. Cercado de Lima, ¿no? Cercado de Lima. Washington 1078. 1538. 38. 1538. Jirón Washington. Jirón Washington 1538, señorita, eso está cerca 26 de Al julio. Paseo Colón. A Paseo Colón, Sí, más o menos, a esa al altura. costado de la Como una Facultad de referencia. Ciencias Económicas de la ¿Su nombre de la doctora? La doctora se llama Rosa María Fonseca Lee. Rosa María. Notaria de Lima, Rosa María Fonseca Lee. Con todo gusto para que Muy la pueda amable, atender la muchas doctora. gracias, muchas ¿Qué gracias. ocurrencia? Doctora, y una pregunta, en los oficios consulares, ¿cómo se procesa la rectificación de partidas? Bueno, los cónsules tienen facultades notariales. Todos los cónsules de Perú en el extranjero tienen facultades notariales. En consecuencia, el tema es que los efectos jurídicos de las partidas no tendríamos que remitirnos En verdad Perú. yo no he visto a ningún cónsul ningún que caso, haya sí. hecho ninguna rectificación de partida, más bien lo que hacen mayormente son poderes, Así es. los cónsules, ¿no? Sí, poderes, sí, efectivamente. Poderes, Tiene porque ellos no dominan ni siquiera, hay muchos cónsules, no digo todos, no quiero acá menospreciar No son profesionales. a nuestros representantes en el extranjero, pero a veces yo me he encontrado con cónsules que necesitan recibir una minuta para hacer un poder porque no saben redactar el poder y porque tienen miedo de que el poder no vaya a servir en el Perú o hacen mal los poderes o hacen mal las autorizaciones de viaje, ¿no? Y tendrían complicado el tema también de la publicación, ¿no? Porque para ellos, ¿cuál sería su diario oficial, ¿no? O sea, tendrían que librar aquí hacia Lima. Yo creo de que ha sido una buena pregunta, muy interesante, y creo que por un tema, digamos, de procedimiento, para ellos sería complicado, no podrían cumplir con ese acápite de la ley, ¿no? En todo caso, en ese aspecto, como dice la autora, nunca hemos visto, ¿no? Personalmente tampoco, no vi ese tema. Claro. Ahora, también es importante, colega Rosa María Fonseca, que el público que nos esté escuchando sepa cuánto dura aproximadamente el trámite en una notaría de hacer una rectificación de partida y también
es importante que sepan cuánto duraría este trámite si lo tuviesen que hacer en la vía judicial. Es una pregunta bastante interesante la de la doctora, en el sentido de que en la notaría, como dije, una vez que hemos recibido la solicitud, tenemos necesariamente que enviar ya las publicaciones y se cuentan 10 días hábiles. Para nuestros amables oyentes, 10 días hábiles en Román Paladino no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni feriados. Entonces, una vez que han vencido los 10 días hábiles, luego de la última publicación, la última publicación puede ser o el Peruano o el diario de mayor circulación, ¿no? O sea, nos vemos la fecha, de repente Peruano publicó el 20 y el otro publicó el 21. Entonces, comenzamos a contar o a partir del día 20 o a partir del 21 los 10 días hábiles. Luego de eso, en lo personal, yo no sé, la doctora Clara Carnero, en lo personal yo siempre dejo unos 3 días más hábiles de margen, quizás en prescripciones dejo 10 o un poquito más, siempre por cualquier cuestión que haya que ajustar al final, pero más allá de eso no hay nada más. No hay nada más, o sea, 10 días hábiles y el proceso ha terminado, se cursan los oficios a RENIEC, en el caso de la rectificación de partida, y hasta ahí se llegó todo el procedimiento. Claro, digamos que un promedio puede ser un mes de promedio, como mucho, ¿no? Un mes de promedio. Y claro, si una persona lo tuviese que hacer esto mismo judicialmente, Ángel, esto podría demorar hasta 2 años. Hasta 2 años y mínimo 6. Mira, yo te cuento un caso particular de una rectificación de partida que yo intenté hacer cuando todavía no ejercía de notaria. Y una rectificación de partida es un proceso no contencioso. ¿Qué quiere decir que es un proceso no contencioso? Para el público que no domina los términos jurídicos, un proceso que no tiene litis, y que es un proceso que no tiene litis, donde no hay pleito entre una parte y otra parte. Estoy simplemente rectificando algo, no me estoy peleando con nadie. De tal manera que es un trámite sencillo. Este trámite sencillo lo llevaban únicamente los jueces antiguamente. Yo tuve que hacer una rectificación de partida de una amiga de mi madre, presenté la demanda de rectificación y habían pasado 6 meses y no admitían la demanda en el Poder Judicial, ni siquiera la admitían, no le daban la admisión. Si te estoy hablando de esto hace 20 años atrás, el Poder Judicial ya tenía bastante carga. ¿Te imaginas ahora? Ahora tiene muchísima más carga judicial, no se dan abasto los jueces. No es porque sean malos funcionarios públicos, sino porque hay tanta carga que no pueden ver, entonces dejan lo no contencioso, porque dicen es lo menos importante, y se van a donde la gente está, donde hay litigio. Claro. Entonces lo dejan a un lado, no le toman la importancia de vida, y por eso es que te digo que puede demorar fácilmente 2 años. No, y muchas veces esto requiere de una urgencia tal que 10 días a veces para la persona que está pasando el problema, 10 días ya es bastante. Imagínese usted cuando hubo estos casos cuando hay estos casos de accidentes de tráfico. Yo recuerdo los buses que se incendiaron en la ruta hacia Ica. Me acuerdo que los padres, las madres estaban desesperadas, ¿no? Entonces, para hacer la sucesión, para que puedan cobrar los beneficios, había que rectificar partidas, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, esto no es algo yo no soy partidaria de decir yo lo hice, yo creo que cualquier notario lo hubiera hecho. Yo tuve, era una situación muy, muy, muy apenada, ¿no? Inclusive los costos llegaron pues a lo mínimo, quizás nada, ¿no? Para poder atender estas demandas de estas madres. Entonces, imagínense el Poder Judicial, que no es porque haya una mala gestión, sino porque lamentablemente la carga que soporta es tremenda. Entonces, ayudando nosotros a rectificar para poder hacer inmediatamente la sucesión intestada, ¿no? Entonces, es un tema que ha conllevado un éxito total, la promulgación de trasladar estos
denominados asuntos, porque no podía ponérsele procedimiento, porque el notario no interviene cuando hay una litis, ¿no? Entonces se le puso asuntos no contenciosos. Claro. Y una cosa, si me permiten, de repente ya estamos hacia final del tiempo, es que sí se está trabajando en el tema de cambiar los nombres siempre y cuando se solicite la misma persona titular de una partida, y porque no esté a lo mejor conforme con su nombre, ¿no? Se han visto casos donde hay personas que llevan, por ejemplo, nombres que no se sienten bien con ese nombre, y así como hay personas que están encantadas de la vida con su nombre y les gusta su nombre, hay personas que a lo mejor no lo están. Se ha discutido en el último congreso del mes de mayo que se estaría proponiendo para aquellos nombres que las personas no estarían conformes, ¿no? A lo mejor hay nombres que, como algún caso que tuve, que quería cambiar el nombre porque me dice, doctora, siempre este nombre no me gusta, pero no se podía hacer. No, y hay nombres que causan burla, pues, Exacto, ¿no? Que te hacen bullying con el nombre, con el apellido, y entonces la gente no se siente a gusto con ese nombre. Hay un caso muy sonado, en Francia hubo un caso muy sonado de un joven que hizo una acción ante la autoridad competente para rectificar su nombre, porque los padres le habían puesto el nombre de una persona que era un chistoso de las tiras cómicas, era un chistoso de las tiras cómicas, y él se sintió mal, siempre, porque en el colegio siempre se burlaban de él. Y esto sentó una jurisprudencia en Francia sobre esto, porque el chico evidentemente, con buen argumento, decía que yo no me siento a gusto con este nombre, claro, porque la gente se burla. Claro. ¿No? Yo quisiera, sí, si me doctora, permite, sí, señor, y ya que es el tiempo, si me permite también la doctora Clarita, hago una invocación a todos los oyentes, al público en general, que un sábado a la tarde, cuando están revisando, así como a veces se suele revisar las fotos, las cartas, los documentos o las fotos de cuando éramos chicos, ese papá, esa mamá, esos hijos se dediquen también a revisar sus partidas. Es muy importante revisar cómo está escrita la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, inclusive una partida de función, porque no esperemos el momento de tener la necesidad para recurrir al notario, y sino hay que hacer todas las cosas, corregirlas y enmendarlas a tiempo, ¿no? Doctora, y los extranjeros radicados en el Perú, que ya quieren radicar, inclusive muchos se han casado con peruanas, por decir, y que quieren rectificar, por ejemplo, un chino, su apellido, y lo tendrían que hacer en su país o acá en el Perú. No, ahí se regiría el principio de la locus regim actum. El lugar de la celebración de los actos resultaría la ley aplicable. Y además que en un caso determinado de una partida de nacimiento, pero en un caso de una partida de matrimonio, si es que el matrimonio se hubiera realizado en el Perú, yo creo que sí, es factible, es competencia notarial, puede estar realizado en el Perú. Y el de nacimiento no, eso sí tiene que ser en su país. No, la partida de nacimiento de ese titular, sí. En su país. Sí, porque no estaría tampoco naturalizado, ¿no? Claro, no, y además, por ejemplo, el caso de la partida de matrimonio, ¿no? Donde es un extranjero que se ha casado y su partida de matrimonio, el nombre está mal. Digamos, si es un chino, de repente puedes traer la partida de China, hacerla... Apostillar y todo. Sí, apostillar, hacer la traducción, y a veces la traducción no es exacta y tienen un nombre, lo ponen, qué sé yo, no es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil, sería un poco más delicado, pero ahí ya también pasa por un tema que uno puede decir, abstenerse, ¿no? de conocer ese trámite y derivarlo a poder judicial, ¿no? Doctora, finalmente, ¿cuáles son, a juzgar por la gran experiencia que tienen ustedes dos en estos temas, las consecuencias que pueden derivarse de no tener una partida en orden y de no rectificarlas? Bueno, las consecuencias son básicamente generar un problema en el caso de la transmisión sucesoria, definitivamente, ¿no? En el caso Las de la transmisión, herencias. sí, no puede haber vocación sucesoria porque no queda acreditado el entroncamiento con el de Cujus, dicho en español, dicho en un lenguaje, no queda acreditado el entroncamiento con el padre, porque ya lo dije, si el padre era Luis Felipe Casas Manrique y todos están como hijos de Luis F. o de Luis F. Casa o de Luis Manrique, no
no serían hijos del mismo padre. Y si alguien dijo, no, yo me casé, en el caso de una partida de matrimonio con Luis Felipe Casa Manrique, pero resulta que estaba como Luis Felipe Casas, oiga usted, señora, nunca estuvo casada con él. ¿Pero cómo, doctora? Si yo estuve casada 20 años, 30, mis hijos. Pero para la ley usted se ha casado con una persona diferente. Por eso es que hago una invocación para que revisen sus partidas. Nosotros estamos para ayudarlos. La función notarial es un servicio, definitivamente, es un servicio. Y estamos para ayudarlos. Y el error en las partidas es común, Ángel. Es realmente común. En mi propio hogar, por ejemplo, ¿no? Mi madre es Ábalos y sus hermanas son Ávalo, pero el verdadero apellido es Ábalos. Entonces ella resulta siendo hermana. Este trabajo ahí, doctora. Claro, hay trabajo. Resulta que sus hermanas son Ávalo y ella es Ábalos. Es diferente. Claro. Sí, puede darse el caso. En casa del herrero, cuchillo de palo. A veces, efectivamente. Sí, así es. Y antiguamente, ya lo hemos comentado acá también, se estilaba poner el I para darle un mayor realce al apellido, ¿no? Pero ahí tuvimos una ley expresa, ¿no es cierto, Clarita? Donde lo mandó suprimir, ¿no? Porque todos éramos, por ejemplo, Fonseca y Lee, Carnero y Ávalo, ¿no? Entonces, sí. Yo tenía un jefe en el banco hipotecario que era el doctor Luis Tábara y Tábara, ¿no? Era el Tábara y Tábara. Entonces, y así hay una canción, ¿no? Y Tábara y Tábara. Sí. Su canción. Lo que quería rematar era, Clarita, yo siempre he dicho, ¿por qué exigen poner en la partida de nacimiento de un hijo el nombre de la madre? La última llamadita. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo está? Buenas tardes, rápido. Bueno, ¿Cómo está? Buenas tardes. Solamente que me dé el teléfono la señorita Rosita María. Sí, cómo no, con todo gusto, señora, dígame, cuénteme. En la oficina su teléfono para llamarla mejor. Su teléfono. Si tenemos, sí, si me permite, vale, muchas gracias. Claro. Bueno, se le cortó la llamada, es el 423-5498 o el 433-5919, con todo gusto. Puede solicitar. 423-5498, sí. Estaba diciendo de que por qué, Clarita, exigen que en la partida de nacimiento de un hijo se consigne el nombre de la mamá con el D. Entonces yo siempre digo, pero si la mamá cuando nació no nació casada, ¿por qué tienen que ponerle el D? Siempre insiste en ese tema. Cuando un hijo pide la rectificación de la partida en cuanto al nombre de la mamá, si la mamá fue, por ejemplo, Isabel, Rosa Isabel Estela Manrique, claro, y ya casada, la edición del D, ¿por qué le exigen eso? Él ha rectificado el nombre de su mamá con la partida de nacimiento de su mamá, y es evidente que la mamá cuando nació no era casada, no podía tener el D, y este D también lo debemos suprimir, dejarlo opcional también, ¿no? O la que quiere que lo adicione el D, la que no. Signo de distinción, doctora. Bueno, todas estas entrevistas, incluyendo la de la doctora, nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Rosa María Fonseca Lee, están ya colgadas en internet a través de la www.notariaclaracarnero.com. Son 22 entrevistas muy interesantes para que ustedes la vuelvan a escuchar a vía servicio. Sí, doctora. Creo que bueno, nada, solamente muchas agradecerte, Rosa María Fonseca. Por favor. Agradecer a las personas que han llamado también y han hecho las preguntas para aclarar más este tema. Agradecerte a ti, Ángel, y ya estamos nuevamente juntos el próximo sábado para tratar otro tema también muy interesante. Y su score, doctora, mañana es el gran partido, la final, ¿no? Entre 2-0 gana Francia. 2-0. ¿Y su score, doctora? Bueno, yo también me inclino por Francia, ¿no? De todas maneras. Sin rectificar. No, sin rectificar. Sin rectificaciones. Sin rectificar. Bueno, su score, ingeniero. Empate, dice el ingeniero. No puede haber empate, ingeniero. Tiene que haber. No, y la larga, qué sufrimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, muy gentil. El teléfono de la doctora Fonseca, el 42-35498. 42-35498, para cualquier consulta que quieran formular. Muchas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la gentileza de su atención, ¿no? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Nuevamente, la doctora, generosidad de la doctora Clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil, amigas y amigos, nuevamente con ustedes el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde aquí en Latina La Poderosa. Gracias. ¡Arriba, Perú!
Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.